la primera semana. Vamos por el nombre de la unidad. La primera unidad nos dice que se llama Auditoría Informática y Delitos Informáticos. Es decir, que en esta unidad están dos aspectos. Auditoría informática de forma muy general y los delitos informáticos ya un poco más específicos. ¿De acuerdo? Entonces, respecto a lo que les había mencionado de la auditoría informática, la orientación va a ser hacia las técnicas de auditoría asistidas por el computador. ¿Estamos de acuerdo? Y con la explicación que les había dado el día de ayer, no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda o algún planteamiento, por favor. Solamente respecto al sílabo, si es que se logró arreglar mismo el tema ese, profe. Sí, sí se arregló, pero parte, no todo. Ya les voy a explicar las partes que no se arreglaron y que hay que darles otra orientación, ¿no? Sí. Una cosa es tener la visión totalmente informática y otra cosa es tener una visión donde se compartan las dos cosas, o sea, la auditoría financiera asistida por las tecnologías de la información y la comunicación, y no la auditoría informática per se, como si se trataría de un esquema netamente para expertos informáticos. ¿Sí? Esas son las dos orientaciones. Y hacia ahí, hacia allá vamos a ir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, dentro de la primera unidad, repito, se divide, ¿no? Auditoría informática versus delitos informáticos. En la parte de la auditoría informática nos pide que hagamos una introducción de la auditoría. De hecho, ya lo hicimos el día de ayer, ¿no? Vamos a tratar de ampliarlo conforme vayamos desarrollando e inclusive yo les voy a dar una presentación, vamos a hacer una presentación donde vamos a esquematizar todo lo que hablamos el día de ayer con evidencias. De tal manera que quede lo suficientemente claro estas dos posiciones, ¿no? Estas dos tendencias. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la primera semana, o sea, imposible que nos llevemos, ¿cuántas horas tenemos a la semana? 5, creo. 5 horas, o sea, imagínense, en 5 horas en la introducción de la auditoría informática. ¿Qué opinan? Pero bueno, así están las cosas, ¿no? La segunda semana nos dice que hay que ver la estructura técnico-administrativa de las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí tenemos dos cosas. ¿Qué les interesa saber? ¿Cuáles son la estructura organizacional, las funciones y los procesos de un área de informática dentro de una organización? ¿Eso les interesa saber? Probablemente lo único que van a hacer ustedes como auditores, si es que les llega a pasar, que ya no es una auditoría financiera, sino que es una auditoría de gestión, y ustedes debieron haber estudiado ya auditoría de gestión, es hacer una auditoría para determinar si la unidad de tecnologías de la información y comunicación está cumpliendo con las funciones, procesos que están asignados en el manual de funciones. Pero eso no es auditoría financiera, ¿sí? Bien, pero vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Para qué les va a servir esto a ustedes? Para referencia. Si es que en todo caso, en algún momento, llegan a formar parte de un equipo mixto de auditoría que va a auditar al área de sistemas, les va a servir. De lo contrario, no les sirve. ¿O estoy equivocado, señoritas y señores? ¿O a alguien le interesa saber cuáles son los departamentos, las unidades y las funciones de un departamento, de un área de sistemas?
No. Pero ¿cómo está? Repito, vamos a ver. Por si acaso. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver básicamente bajo 3 enfoques. El primer enfoque, la estructura administrativa de un área de sistemas, con la finalidad de que ustedes practiquen cómo se debe diseñar una estructura organizacional, es decir, un organigrama de un área, pero a la vez vamos a decir, esto corresponde a un área de sistemas, pero más debería interesarles a ustedes cómo debe estar estructurada una organización, cuáles serían las áreas de una organización en términos generales. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes van a hacer una auditoría, de acuerdo a la NIA 300, el plan de auditoría, la planificación de la auditoría, ustedes empiezan por el conocimiento del giro del negocio. Y en el conocimiento del giro del negocio no les interesa solamente saber la estructura del área de sistemas, ¿no es cierto? Sino en términos generales, cómo está estructurada, cómo está conformada una organización. ¿Sí les parece que por ahí vayamos medio acomodando los ladrillos, como se dice vulgarmente? Entonces, ese va a ser el primer enfoque. La visión global, pero con la perspectiva de visión de el giro del negocio. ¿Sí, señoritas y señores? Es más, la NIA 300 nos dice ambiente de control. No, el COSO 1 nos dice ambiente de control, ¿verdad? ¿Sí? Y está en el primer punto del ambiente de control. Entonces, ¿qué implica el ambiente de control? Conocer el espacio en la estructura organizacional de la empresa, conocer el espacio, el área, los procesos, donde vamos a desarrollar una auditoría. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Segundo enfoque, tenemos la perspectiva de control interno. La estructura organizacional es un elemento, es un componente del control interno, ¿verdad? ¿Sí? Bajo el enfoque de que la estructura organizacional es un elemento de control interno, vamos a ver qué nos dice el COVID-5 respecto de lo que es la estructura organizacional. ¿Sí? Bajo el enfoque de COVID-5. Me adelanto un poquito. ¿Qué significa el COVID-5? No sé si ustedes lo han escuchado, y más adelante está dentro del sílabo también el tema de COVID-5. ¿Qué significa COVID-5? El COVID-5 es un estándar. Es un estándar que inicialmente fue para control interno, pero luego se desarrolló y se amplió no solamente como un elemento de control interno, sino como un elemento de auditoría. COVID-5 significa objetivos de control, objetivos de control aplicados ¿a qué? A las tecnologías de la información. ¿Sí? Pero aquí nos dice tecnologías de la información. No nos dice tecnologías informáticas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a verlo bajo esta perspectiva. Y ahí nos habla de algunos elementos, de algunos componentes relacionados con la estructura organizacional. Y la tercera arista con la que vamos a revisar es qué nos dicen las normas de control interno de la Contraloría General del Estado para el sector público respecto de lo que es la estructura organizacional de un área de sistemas, que es más acercado que simplemente decir el área de sistemas en una organización debe tener esto. Así, más específico. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, por favor. Alguna observación, alguna recomendación, alguna sugerencia. ¿No? De hecho, nuestro primer PAE, nuestra primera práctica va a ser justamente ese. Evaluar, plantear una estructura organizacional. Analizar.
poder determinar lo que significa y el impacto que tiene una estructura organizacional en una auditoría financiera. ¿Qué pasa? Solamente por citarles un ejemplo. ¿Qué pasa si una organización tiene el número de procesos o los procesos que tiene una organización no están alineados o no están vinculados al giro del negocio? ¿Qué ocurre cuando una organización tiene exceso de personal? ¿Cuál es el impacto financiero? Genera más gastos. Déficit. Duplicidad de funciones. Y se dice que uno de los propósitos, de los objetivos de la auditoría financiera es garantizar ¿qué? La razonabilidad de los estados financieros. Si es que la estructura organizacional no es la adecuada, ¿impacta o no en esa razonabilidad? Claro. Exceso de departamentos. ¿Cuál va a ser el impacto? Mayor gasto. Duplicidad de funciones. Mayor gasto. Mayor gasto. ¿Ya? Entonces los estados financieros dejan de tener esa razonabilidad. ¿Qué pasa si los procesos son manuales? Cuando deberían ser automatizados. Mayor costo. Mayores costos. Eso es lo que les interesa saber a ustedes. Y a propósito, no sé si alguien, porque a mí me gusta ser práctico, no sé si alguien puede bajar y verifica una cantidad de papeles que han pegado en las ventanas de la planta baja aquí en la facultad. No sé de qué se trata, pero de lejos vi empapelada la ventana, las ventanas. No sé si se percataron o alguien puede bajar, verificar y nos cuenta. Porque eso también es parte de una auditoría, pues. ¿Sí? ¿Alguien puede hacer ese favorcito? Le presto mi tarjeta para que por favor no se vaya a quedar en el ascensor, porque ya se quedaron hoy a mediodía. Entonces simplemente nos va a contar qué observa en los ventanales de la planta baja. ¿Sí? En el templo del saber, donde deberíamos dar pruebas y deberíamos dar evidencias y muestras de que estamos haciendo bien las cosas, se hace exactamente lo contrario. Sí, señoritas y señores. Entonces, ¿qué pasa si en una estructura organizacional existen actividades que no agregan valor, existen procesos que no agregan valor, departamentos obesos que solamente consumen? Esto finalmente afecta ¿a qué? A la razonabilidad de los estados financieros. Por el contrario, jóvenes, ¿qué pasa si existen deficiencias de procesos, deficiencias, déficit de personal? No se han asignado de manera adecuada las funciones. ¿Cuál es el impacto? Hay dos, aumento de costo y demora, ¿cómo es? Retroceso en el... Y eso también afecta a la razonabilidad de los estados financieros. ¿Sí? Entonces, ustedes deben ser testigos de que cuando el departamento X de una empresa dice, ¿sabe qué? Yo necesito más personal. Y se acerca al departamento financiero y dice, ¿sabe qué? Yo necesito que me contraten más personas. ¿Cuál es la respuesta del departamento financiero? ¿Para qué? No, ni siquiera me dicen para qué. Justificativo. Ni siquiera me dicen justificativo. No hay presupuesto nada más. Punto. ¿Ya? La pregunta es, ¿y será la respuesta adecuada? No. Porque probablemente por cuidar el dinero, ¿qué es lo que estoy generando finalmente a la organización? Pérdidas más. Pérdidas. Y les voy a poner un ejemplo más claro. Supongamos que aquí nuestro amigo es gerente de ventas y tiene un stock para vender y necesita salir del stock. Es más, hay demanda en el mercado para ese stock, pero usted necesita reducir el inventario, necesita terminar el inventario en 30 días y tiene un solo vendedor. Y este vendedor no es suficiente para acabar con el inventario en 30 días. ¿Qué va a ocurrir? Pérdidas. ¿Quién está generando estas pérdidas?
el departamento financiero. Y no solamente pérdidas, porque adicionalmente está incrementando los gastos. ¿Qué gastos? Los gastos de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, estas son las lógicas y estos son los impactos que tiene una estructura organizacional inadecuada en la organización. Adicionalmente vamos a introducir dentro de la estructura organizacional el ingrediente de TI. Es decir, cómo debe funcionar la organización, cómo deben funcionar los departamentos de las organizaciones. ¿De forma manual? Cuéntenos. Bueno, ahí lo que puedo observar en esas hojas que están pegadas, en realidad es todo el ventanal llenito de hojas. Es un documento relacionado con elecciones de vicerrectorado, todas las indicaciones, los requisitos. En el lado de izquierdo también están unos requisitos de cambio de carrera, de modalidad y cosas así de proceso así que se dan en la universidad. Verbigracia si se trataría de una institución pública de hace 15 años antes, ¿no es cierto? Entonces cuando íbamos a cualquier institución pública veíamos lleno de papeles, inclusive en las paredes, ¿no? Es más, ya lo que estaba escrito en el papel de tanto tiempo que estaba ahí ya no se veía. ¿Sí? Entonces estamos regresando a esas épocas. Solamente piden, por lo menos ahí hay unas 20 hojas de papel, por lo menos. ¿Ya? Y ustedes me van a decir, pero eso relativamente no es importante. No genera materialidad, me van a decir, desde el punto de vista financiero. ¿Sí o no? Claro, si es que lo vemos desde la facultad. Y si es que hacemos la evaluación simplemente de los papeles pegados. La persona que hizo la impresión, la tinta, el papel, la energía en la facultad. Y supongamos de que eso esté pasando en toda la universidad. ¿Eh? Entonces, ahora sí será que eso es relativamente importante. Claro que sí, jóvenes. Porque adicionalmente, desde el punto de vista de las TI, ya existen otras formas de hacerlo. Ya. En vez de imprimir, ¿por qué no se les envió a ustedes un correo electrónico? El problema es que mandaron el correo, pero están ocupando otra vez. El problema es que mandaron el correo y también lo están haciendo por si acaso. Por si acaso no abran el correo. Y por si acaso tampoco van a leer lo que está ahí, porque no es productivo. Nadie se va a acercar a leer los mails de hoy, ni siquiera porque tenemos el celular en la mano, somos capaces de leer el correo, pegar y Y tengo que pasarme, a ver, leo, ¿cierto? Y como solamente leí la parte de abajo, luego tengo que leer la parte de arriba y así sucesivamente. Nadie va a hacer eso. Entonces ese trabajo es inoficioso y además de que genera costos. Ya le mandaron por correo. Por último, señoritas y señores, pongan con unas letras grandotas ahí y hagan un código QR. Un código QR. ¿Qué cuesta eso? Nada. A eso me voy, señoritas y señores, cuando somos muy obstinados en las cosas que hacemos. Y esos son los efectos de la carencia, de la falta de autoridad y de alguien que efectivamente piense. Este simple hecho termina afectando a la organización desde el punto de vista de gestión y desde el punto de vista financiero. Comentarios, por favor. Siento que con
con respecto a lo que mencionamos, es una falta de eficiencia de las autoridades, porque, como ustedes están utilizando recursos en algo que no se debería. Entonces, si ya mandaron un correo, se debe buscar una opción óptima en el caso de que, como el código QR, que es lo más claro y sencillo, que ahora todo el mundo pasa con el celular en la mano para poder escanear, aunque sea por curiosidad, un código QR. En un restaurante de mala muerte, Tienen que- la carta ya me dan en un QR. El menú está en un código, exactamente. Menos en el templo del saber. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Perfecto. Entonces, ese va a ser el enfoque de este segundo elemento, ¿no? Luego nos dice, tercero, gobierno corporativo de las TI. Esto también lo vamos a ver desde el enfoque de COVID. ¿Qué nos dice COVID respecto del gobierno corporativo? Uno de los principios, inclusive, de COVID, que se debe separar el gobierno de la gestión, de la administración. ¿Sí? Pero tal y conforme está visto acá, tiene otro enfoque. Acá le vamos a dar el enfoque del principio de separar el gobierno de la administración. ¿Por qué se debe separar el gobierno de la administración desde el punto de vista financiero, jóvenes? Separación de funciones. Segundo, conflicto de intereses. Tercero, ¿qué ocurre cuando hay que partir del concepto de lo que es el gobierno y hay que partir del concepto de lo que es la administración, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el gobierno no emite directrices, lineamientos claros, no establece mecanismos y políticas de control interno para que la administración lo ejecute? ¿Cuáles son los efectos? Entorpecimiento de los procesos, porque la gente no sabe qué hacer ni cómo hacer. O hace como yo asumo que lo debería. ¿Quién falla? El gobierno. Esto, desde el punto de vista financiero, también tiene unos efectos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay un gobierno de papel, pero no hay un gobierno de gestión. ¿Sí? Entonces, la función del gobierno es establecer lineamientos, directrices y planificar. ¿Sí? En otras palabras, si comparamos esto del gobierno, el gobierno tiene a su cargo el proceso administrativo. Planificar, organizar, dirigir y controlar. El gobierno no ejecuta. El gobierno no opera. ¿Quiénes son los que ejecutan? La administración. Entonces, resulta que cuando no existe esta adecuada separación de funciones entre el gobierno y la administración, también se afectan a los procesos. Ejemplo, ¿ustedes no han visto gerentes haciendo control de personal? Controlando a las personas, controlando la entrada y salida de las personas, en empresas grandes inclusive. ¿Sí? Gerentes comprando. ¿Eh? Qué caros esos gerentes, ¿no? O sea, pagarles tanto para que hagan compras. Pagarles tanto a los gerentes para que pasen por cada departamento vigilando si la gente está. ¿Qué tal? ¿Ah? Como decir aquí, autoridades de 8 HD, máximo 8 horas diarias. 3 de la tarde ustedes no encuentran una autoridad. ¿Quién dirige? ¿Ah? ¿Quién controla? ¿Y qué pasa en la administración, jóvenes? ¿Qué pasa cuando los de abajo no saben hacer las cosas? Porque no hay directrices o porque simplemente no tienen las competencias para hacerlo. ¿Se afecta o no se afecta a los estados financieros? Sí. Nuevamente repito, ¿qué pasa cuando los procesos en una organización dejan de ser automatizados por hacerlos de manera manual?
problemas en la administración. ¿Sí? Ese es el enfoque acá. Perfecto. Preguntas, por favor. Comentarios. Terminada la primera parte, ¿no? Luego vamos a la segunda parte, que son los delitos informáticos. Así rapidito, ¿qué será un delito informático? Por favor. ¿Cómo se vulnera la seguridad del software, hardware que tenga cada No, que la Todavía no es un delito, por favor. es un crimen que utiliza las TICs para realizar. Acciones típicas que tienen como propósito el aprovechamiento, el aprovisionamiento indebido, ¿verdad?, de bienes y servicios utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? Apropiarse de algo que no corresponde, ¿a través de qué? De las tecnologías de la información y de la comunicación. Estos delitos informáticos están contenidos en el Ecuador en el Código Integral Penal. ¿Sí? Por ahí tenemos un problema, jóvenes. Un total desconocimiento de parte de los auditores de los delitos informáticos. Porque estos delitos informáticos, en el momento que decimos que permiten el apropiamiento de bienes y servicios utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, finalmente, ¿quién tiene que determinar la trazabilidad del delito? Es un auditor. ¿Sí? Vamos suave. ¿Recuerdan el caso Flopec, por el cual se le enjuició al presidente de la República? Porque se dijo que había sobreprecio en las operaciones de Flopec. ¿No recuerdan? Estos sobreprecios, este proceso de enriquecimiento ilícito de algunos personeros del gobierno se hizo a través de el uso de medios electrónicos y telemáticos. Se debieron haber hecho contratos, se vulneraron los procesos informáticos en el sistema de compras públicas, se facturó en los sistemas informáticos. Igual, toda la trazabilidad del delito finalmente generó perjuicios, ¿verdad? ¿Quién tiene que determinar si existieron o no existieron perjuicios? El auditor. Claro. Es más, nos dicen, primero, la auditoría debe determinar si es que efectivamente hubo o no perjuicios. Porque si el auditor me dice que no hubo perjuicios, entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay delito. ¿Sí? Jóvenes, ¿qué pasó con el sistema informático en las elecciones en el exterior en la primera vuelta? ¿Cuál fallo? Hubieron una cantidad de fallos que finalmente limitaron o no permitieron que se realice el proceso de elecciones, ¿no es cierto? O si es que se realizó el proceso de elecciones, este fue muy fallido, ¿verdad? ¿A quién le corresponde establecer cuáles son las deficiencias técnicas del sistema informático para que esto ocurra? ¿A un auditor informático? ¿Lo van a poder hacer ustedes con 4 meses? O sea, eso es, físicamente es imposible. Entonces no estamos hablando de ese tipo de auditoría informática, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Acompañarle al auditor informático para que el auditor informático hace su trabajo.
hace la parte técnica. ¿Qué es lo que va a detectar usted? Los perjuicios financieros. ¿Sí se da cuenta por dónde va, por cómo hay que meterle el agua al coco? ¿Sí? Ahora, si usted me dice que luego de 4 meses usted sí estaría en capacidad de descubrir lo que pasó en las elecciones, ¿por qué se cayó el sistema informático? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Será factible? Repito nuevamente. ¿Ah? Tendría que ser alguien que sepa muy bien de sistemas, creo yo. Demasiado. Pero desde luego, y eso no es de ustedes. Eso no es de ustedes. Entonces, la trazabilidad del problema me va a dar el auditor informático. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Cuantificar los daños o los perjuicios financieros. ¿Sí? Cada semestre ustedes no pueden matricularse acá. Ya, pues les voy a pedir que en el mes de marzo hagan una tesis de grado, identifiquen cuáles son las deficiencias del sistema para que no puedan matricularse. Y aprendiendo auditoría informática con pizarra y marcador. Imposible. Cuantificar los daños financieros. Y para esto, ¿qué es lo que debemos saber? Cultura general de los delitos informáticos. Para por lo menos tratar de entender el lenguaje del experto tecnológico. Por ejemplo, ¿qué ocurre si me hablan de la violación a la intimidad? Esto, jóvenes, ni siquiera puede hacerlo solo un auditor informático. Hay que acudir a la auditoría forense. No sé si ustedes tienen una asignatura de auditoría forense. El próximo semestre. En noveno. ¿Ya? Perfecto. Entonces, este es un equipo multidisciplinario. Y en este equipo de multidisciplinario, su rol es el financiero. ¿Sí? Hay un delito informático sobre el cual se debió poner muchísimo énfasis. Y sobre el cual vamos a profundizar y sobre el cual vamos a trabajar más nosotros. Es el delito informático de defraudación tributaria. ¿Sí? Ese sí les va a interesar. Los otros constituyen elementos de control interno sobre los cuales ustedes deben tomar todas las precauciones. ¿Saben por qué? Yo suelo decir que deberíamos estar presos y con cadena perpetua, porque todos los días cometemos delitos informáticos. ¿Sí? Entonces sí vamos a profundizar en las, me parece que son 14 formas de cometer defraudación tributaria utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Sí, señoritas y señores. Por ejemplo, un delito informático de defraudación, un elemento de defraudación informática a través de los delitos informáticos es la doble contabilidad. Y hoy, que estamos en el calor, ¿se dice en el calor o en la calor? O en la calor. Bueno, vamos a decir entonces hoy que estamos calurientos con la facturación electrónica. ¿Sí? ¿Ustedes creen que con la facturación electrónica se elimina la doble facturación? No.
Lo que vemos es un incremento del RINPE. Lo que vemos es la aparición de notas de B. Echa la ley, Echa la trampa. echa la trampa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a detectar acá? ¿Cómo descubrir esas trampas de defraudación tributaria? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, imagínense lo que está pasando hoy en las grandes empresas. Como no hay luz, ¿qué pasa con la facturación electrónica? ¿Ah? ¿Qué tal? De esto se debería estar hablando, señoritas y señores, en un foro de auditores. De esto debería estar preocupado ya el SRI. No pasa nada. En nuestro querido Ecuador no pasa absolutamente nada, jóvenes. Ese es un problema informático, señoritas y señores, con impacto directamente ¿sobre qué? Sobre las finanzas. ¿Ya? Aquí no es cuánto pierde el Ecuador por los apagones, en términos generales. Cuánto pierde el país porque no hay luz. Ese no es el problema. Ese es uno de los problemas. ¿Cuánto pierde el país? Porque las empresas no están facturando, porque no hay facturación electrónica. ¿Ah? Señores, plantéenme por favor una alternativa. Ahorita plantéenme una alternativa, porque ustedes son auditores financieros, ustedes son los contadores de la empresa. Denme una alternativa, por favor. ¿Ah? ¿Qué tal? Es más, esta tonterita que les acabo de decir debería ser una tesis de grado. ¿Sí? El impacto de la facturación electrónica con los apagones. Una cuantificación de ingresos tributarios por sectores empresariales por los apagones. Alternativas para suplir la facturación electrónica mientras duren los apagones. No hay. ¿O ustedes conocen de alguna empresa que ya lo esté haciendo? No. ¿Qué tal, señoritas y señores? ¿Estamos? Entonces, estos son los temas sobre los cuales deberíamos preocuparnos y que generalmente caen en lo que son los delitos informáticos, porque existe una evasión tributaria. Entonces, no es que la tecnología es toda una maravilla, ¿no es cierto? La tecnología también genera riesgos. En el momento de que hay innovación tecnológica, señoritas y señores, hay riesgos. Pero es el experto tecnológico el que nos va a decir cuáles son los riesgos financieros, los riesgos tecnológicos. Ustedes van a decir cuáles son los riesgos financieros. Miren, en el momento que se inventó el automóvil, vino un riesgo. ¿Sí? ¿Cuál será el riesgo? ¿Cuál será este? Los accidentes. Claro. La gente moría menos cuando no había automóvil. Así de fácil. Pero vivía más. Así de fácil. ¿Sí? Cuando no se descubría el fuego, la gente no moría quemada. Ni siquiera se podía hablar de las quemaduras, ¿no es cierto? Y ahora que estamos en la tecnología, ¿todo es maravilla? No.
¿Qué tal? Cuando no había los cajeros automáticos, no había tanto asalto a los bancos, a los cajeros, no había dinamitazos a los bancos, a los cajeros. ¿Eh? O usted cuando va a retirar dinero de un cajero automático a las 9 de la noche, no piensa dos veces. ¿Sí? ¿Y cómo resuelvo el miedo desde el punto de vista financiero? ¿Eh? ¿Se han puesto a pensar en eso, jóvenes? Hay muchas cosas que han venido y que están sucediendo con la tecnología. Y ahí nosotros tenemos una responsabilidad no tecnológica. Por favor, tenemos una responsabilidad financiera. Más aún, jóvenes, cuando en nuestro querido país llevamos por lo menos 5 años de retraso frente a la tecnología. Solamente por citar un ejemplo. ¿Quiénes utilizan firmas electrónicas? Solo una persona. ¿Qué es más seguro, por favor? ¿La firma manuscrita o la firma electrónica? ¿Eh? ¿Qué es más seguro? ¿Eh? Dentro de ella el token. No, la firma electrónica con token. Y ya vamos a ir a eso. ¿Qué es más seguro? El token. ¿La rúbrica o la firma electrónica? Opinen, hablen. No, es que el token es físico. No, también se lo pueden llevar en un USB, te lo pones en el archivo, le pones la fecha, le pones la clave y después Ya solo con la contraseña ya firmas. ¿Ya? Y coger un esferográfico y hacer el garabato. Hoy que existen expertos. Hay expertos que detectan que es. No, expertos que hacen firmas. ¿Ya? Entonces, Todos tienen su riesgo. Cada uno tiene su pero- todos tienen su riesgo, pero ¿verdad? Es más segura la electrónica. Es más segura la electrónica que la Ya, física. Porque solo se repasa un par de veces y ya Exacto, exacto. Jóvenes, ¿por qué desaparecieron las chequeras? por eso. ¿Ah? Así que van a Las seguir. firmas. Tienes cheque blanco. Exacto. ¿Sí? Pero hasta en las firmas electrónicas nosotros llevamos 5 años de retraso. Porque primero era el token, ¿no? Y todavía hay el token. Pero hoy hay la firma en archivo. ¿Sí? ¿Ya? Pero hoy también, bueno, todavía no se implementa, dice hay la firma en cédula, ¿no es cierto? Que esa es más riesgosa. Porque hay que firmar con el código dactilar. ¿Sí? Pero jóvenes, en países cerquitas a los nuestros, Chile, creo que Colombia, ya no utilizan ni token, ni archivo, ni cédula. ¿Sabe cuál es la mejor firma electrónica? La biométrica. Mira. 10 años de... Vean, jóvenes, cómo se paga el bus aquí en Cuenca. Con Con la tarjeta. ¿Cómo pagamos el bus en Quito? Entonces, ¿qué tiene que decirle usted al experto tecnológico? Vea, hacer esto manualmente tiene este costo. Deme una alternativa tecnológica. Y yo tengo que resolverlo. ¿De qué manera?
desde la relación de costo-beneficio. ¿Sí, señores? Entonces, en el momento que yo hago un análisis de costo-beneficio, estoy contribuyendo a la razonabilidad de los estados financieros. ¿Sí? Por ahí va el asunto. ¿Por qué no funciona todavía el metro de Quito, señoritas y señores? Supuestamente por el sistema de cobro. Por el sistema de cobro. Pero ¿quién tiene que decir que el sistema de cobro es el ineficiente? El financiero. Entonces, a ver, ¿qué es más racional? ¿Qué es más racional desde el punto de vista de costos? O simplemente hago un análisis. Dígame, por favor, cuál es una solución tecnológica y yo hago la evaluación financiera. Entonces, cuando entramos en estos componentes, jóvenes, no es que el auditor, el informático lo resuelve todo. No es que el financiero lo resuelve todo. Este es un equipo de expertos que lo resuelve. Cuidado, ustedes quieran tomar decisiones solamente con lo que les dice el tecnológico y les dice el financiero. Porque hay otro tipo de impactos, hay otro tipo de influencias. Por ejemplo, ¿qué pasa con la situación legal? ¿Ah? Entonces la auditoría frente a este mundo o el tratamiento de los procesos financieros frente a este mundo turbulento, señoritas y señores, demanda de ¿qué? Demanda de un conjunto de expertos. Porque si no nos rodeamos de este conjunto de expertos, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos cometiendo delitos informáticos. ¿Sí? Preguntas, por favor, comentarios. Comentarios, señoritas y señores. ¿No? Profe, Por favor. usted hace un momento dijo que ¿qué puede hacer la parte financiera en este caso con lo de los no de los pagos, en el caso de los bancos con el que comentaba del retiro, que de los cajeros, de ese tipo de cosas? En este caso podría ser útil, digamos, invertir en más métodos para que las personas, es lo que ha pasado, que se ha invertido en más métodos para que las personas puedan retirar dinero, ya sea desde el teléfono, sin necesidad de tener la tarjeta, o como es el caso de los mi vecino, creo que están en cada barrio, entonces a una persona le acerca a poder retirar su dinero de una forma más cercana. Casi por ahí. Señores, definitivamente desaparecer en lo posible el dinero físico. ¿Sí? Trabajar con dinero virtual, dinero electrónico. Yo ya no necesito tener las monedas en el bolsillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos propender? A la virtualización de las transacciones financieras. ¿Sí, jóvenes? Y entonces ahí ustedes tienen que hacer el análisis de costo-beneficio de esta virtualización. ¿Sí? Por favor. Pero creo que a la gente no le gusta sacar todo el dinero en las cuentas. Por ejemplo, a mí me pasó un caso que fue que al otro día vi que me habían sacado como dinero. O sea, ¿qué seguridad te da el banco? ¿Qué seguridad te da el banco de que tu dinero está? Ya, perfecto. Entonces, ¿a qué debo ir? Al aseguramiento de la calidad de las transacciones. Y este aseguramiento de la calidad de las transacciones no es un invento, porque ya hay unas normas, pues. Por ejemplo, la norma ISO 27001, seguridad de la información, seguridad de los procesos, 27001 y 27002. O sea, no es cuestión de que yo me invente, pues, jóvenes. O sea, no es cuestión de que yo le diga al banco, ¿sabe qué? El día de mañana hagamos esto.
Porque resulta que lo que le estoy recomendando es más caro que la enfermedad. No me soluciona el problema. ¿Sabe por qué no me soluciona? Porque salió de mis adentros. No salió de acá. Estamos improvisando todo. Cuando ya existen normas, ya existen estándares. Por favor. Es que igualmente para evitar exactamente eso, que tendría que haber un análisis previo dirigido mediante pues, un gobierno adecuado que vea todas las posibilidades mediante un grupo de expertos que nos puedan asesorar sobre el tema. Y no simplemente decir, sí, vamos a poner esto porque sí, o sea, toca analizar todos los pros y los contras que tiene, como en la firma. ¿Cuál me da mayor seguridad? Con estándares que internacionalmente ya han funcionado, pues. Sí, exacto. Y puede tomar incluso ejemplos de países que ya han implementado, por ejemplo, como dijo Chile o Colombia, para poderlos pues implementar aquí. Cuenca. Cuenca es el claro ejemplo. En Cuenca los buses Funcionan como una tarjeta de tranvía, Exacto. que solo y se puede recargar incluso dentro de las estaciones. Exacto. Exactamente. Fíjense, yo veía algo chistoso en la televisión. No veo mucho televisión, pero se me ocurrió justo ver anoche. Y veía que en Guayaquil subieron el pasaje de los buses. ¿Sí? ¿Ya? Sí, y pese a que en toda la ecovía Guayaquil utiliza también las tarjetas, ¿no? ¿Sí? Pero resulta que un estudiante universitario, no sé si vieron, ¿sí? No pudo coger el bus porque le faltaron 10 centavos. ¿Sí? Y perdió clases por 10 centavos. Pero ¿saben cuál es el problema, jóvenes? El problema no es tecnológico. El problema es de actitud, el problema es de mentalidad. ¿Y saben cuál es el primer causante de esto? Los financieros. ¿Sí? Y les voy a decir por qué. Desde el punto de vista financiero, jóvenes, ¿qué será más conveniente? ¿Pagar mis transacciones con tarjeta de crédito o pagar con dinero en efectivo? Financieramente, ¿qué será más conveniente? Hablen. Depende de la transacción. Todo eso tiene historial, o es una cosa que se sabe que tú mueves dinero, entonces eso le sirve a los bancos. ¿Y por qué no hacen eso? Hacen exactamente al revés. ¿Saben qué hacen? Si es que me paga en efectivo, le doy el 5%. Si es que me paga con tarjeta, le recargo el porcentaje de la tarjeta. ¿Quiénes, jóvenes? Ustedes. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está la razonabilidad? Por donde lo vean, no es que pagar en efectivo es mejor que pagar con una tarjeta de crédito. Y que me vengan a decir que efectivamente es el costo de transacción, eso es mentira. Eso es mentira. Porque aún siendo ese costo de transacción el que le limita a recibir una tarjeta de crédito, no se justifica. Solamente piense usted que tiene que hacer caja a las 8 horas de trabajo en una gasolinera. ¿Cuáles son los riesgos? Billetes falsos, cuadrar la caja, el robo, faltantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si es que quiero reducir la delincuencia, señores, una política de gobierno sería reducir las transacciones en efectivo. Aquí hacemos exactamente lo contrario. ¿O no? En este caso, por ejemplo, tiene que ser el gobierno que primero implemente, o sea, analice todo el sistema cultural y implemente medidas de seguridad, porque si bien ya hay personas que manejan su dinero electrónico
y varias de sus actividades diarias están en el teléfono, lo que hacen los ladrones es llevarse el teléfono, entonces ahí se llevan todo. Básicamente información, trabajo, dinero, cuentas bancarias que tiene la persona. Entonces ahí le da doble trabajo a la persona y da cuentas al banco, a cerrar tarjetas, a volver a tener la emisión, todos estos tipos de servicios, para otra vez comprarse un teléfono y que otra vez le vuelvan a robar. Perfecto. En parte sí es un poco de toma de decisiones a nivel de gobierno, del Estado, digamos así, pero en parte es responsabilidad del gobierno corporativo. ¿Sí? Del gobierno del Estado no espere nada porque no piensa. Y no hay gente que piense en el gobierno del Estado. Así como yo tampoco creo que va a haber gente que piense en el gobierno de Novoa. Les soy muy honesto. Porque finalmente terminamos votando por el más peor. ¿Sí? Y eso nos pasa a los ecuatorianos. O sea, no me van a decir que de los 9 u 8 candidatos a la presidencia de la República, el señor Novoa era el más preparado. Eso es imposible. ¿Sí? Eso es imposible. Hasta si le comparo con el señor Armijos, me quedarían mis dudas. Les soy muy honesto. ¿Sí? Entonces, sí tenemos un problema como país, que el gobierno del Estado no tiene esta capacidad de emitir directrices ni de tomar decisiones en este nivel. Pero el problema se radica más cuando el gobierno corporativo en las organizaciones no lo hace. Y piensan que con eso se están ahorrando, y en realidad no se están ahorrando. Si usted va a una gasolinera y paga con su tarjeta de crédito, le cobran creo que 24 centavos la transacción. ¿Sí? Y si usted paga en efectivo, no le cuesta nada adicional. ¿Sí? Eso no es del gobierno. ¿Sí? Si es que usted va a un local de un centro comercial cualquiera, le dicen que si paga con tarjeta tiene un recargo y si paga en efectivo tiene un descuento. Eso no es del gobierno. ¿Sí? No sé si ustedes recuerden cuando en el gobierno de Rafael Correa apareció el proyecto de dinero electrónico. ¿Qué dijeron los señores banqueros? Imposible. ¿Sí? Dinero electrónico que tienen todos los países del mundo, menos el Ecuador. ¿Qué tal? Si usted en su empresa, en la empresa donde lleva la contabilidad, hace un análisis de costo-beneficio del manejo del dinero y cuántas transacciones usted pierde por estas políticas cerradas que nos dicen a propósito, es que son políticas de la compañía. ¿Sí? Son políticas de la compañía, nos dicen. O si no, solamente piensen lo que pasa aquí con sus matrículas, cuando ustedes tienen que pagar un arancel. ¿En dónde pagan el arancel? En el pago. Y en efectivo. Y Servipagos le cobra una comisión. ¿Ya? Pero además que usted ya hace el pago, tiene que venir acá y tiene que traer el físico del pago. Haga un análisis, haga la trazabilidad de que a pesar de que hay una intervención de la tecnología, porque el hecho de que manejemos los procesos de manera tecnológica, jóvenes, no significa de que la tecnología no burocratiza los procesos. ¿Saben cuál es uno de los problemas en nuestro país? La burocratización de los procesos a través de ¿qué? De la tecnología. Esto nos dice la norma 27001 y la norma 27002. Entonces, los costos transaccionales son más onerosos, más caros y adicionalmente ineficaces e ineficientes. Eso es razonabilidad de estados financieros, señoritas y señores. No sé si estemos de acuerdo.
Entonces por ahí tenemos que ir. No sé si alguien tiene un familiar en la Universidad de Loja o en cualquier otra universidad, y vean lo fácil que es pagar, porque cada estudiante tiene su cuenta, y en el momento que paga a la cuenta, pero con su número de cédula. ¿Qué hace la tesorera aquí con el papelito que le trae usted, el físico? Hará un montón de cosas. Y con toda seguridad cuadrar la caja en esas circunstancias, yo no me imagino cómo será. Pero estamos utilizando la tecnología, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿quién daña la tecnología? Jóvenes. La burocracia. ¿Ah? Burocracia. Pero la burocracia, ¿de dónde? Del contador. La burocracia del tesorero. La burocracia del director financiero. Y ahí están ustedes. ¿Sí? Y si consideran que estoy exagerando, díganme. Un pequeño paréntesis nada más, jóvenes. Aquí pusieron los famosos esas cosas. ¿Ves? Nunca me valió algo. Tecnología. Hagan un análisis de esa tecnología, un análisis de la razonabilidad de los estados financieros con esa tecnología. Ahorita. ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿O porque es tecnológico estamos mejor? No. La tecnología, jóvenes, en manos de, perdón por lo que voy a decir, la tecnología en manos de imbéciles es un riesgo. Es un riesgo. Ahí no hay ni economía ni seguridad. No hay nada. ¿Sí? ¿Sabe que era lo más sencillísimo y probablemente de menor costo? Un sistema de venta. Nada de carnet ni nada por el estilo. ¿Cuánto costarán esos famosos carnet? Y pagamos nosotros. Sí. Ah, cuando se pierde. ¿Y cuánto le cuesta a la universidad? Costo-beneficio. Costo-beneficio nada más. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes debieron haberse sentado? El tecnológico con él. Pero adicionalmente debía haber un administrativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Debió estar alguien legal. Claro. Entonces ahora digan simplemente saquen de este costo el costo de los carnets. Y si es que cuesta $5, entonces por lo menos a cada por cada estudiante, si cuesta $10 en pérdida, en los normales por lo menos a cada estudiante costará unos $5 por carnet, solamente los carnets. Haga la cuenta, $5 por 35,000 almas. ¿Alguien puede sumar? 175,000. ¿Ya? Si ustedes hacen una cuenta de todo el sistema, porque eso está en toda la universidad, eso no es menos de $1 millón.
Y aquí no hay computadoras. Divida $1.000.000 para a un costo de computadoras de $500. 2.000 computadoras. Para 50 facultades. $40 computadoras por facultad. Un laboratorio. ¿Sí? Entonces debieron haber pensado en una solución biométrica. Más eficiente, más segura y menos costo. Eso es análisis de procesos, jóvenes. Perfecto. Entonces ahí está 27.001 y 27.002. Luego viene un componente de ITIL. Este componente de ITIL es un estándar. Pero este componente de ITIL ya está dentro de COVID. Así es que lo vamos a juntar. ¿Sí? COVID-19, ¿no? Entonces, como les he explicado, prefieren que el gobierno corporativo y los procesos los veamos en el momento, y aquí ponen generalidades, ¿no? Veamos de una vez todo el COVID, o vamos por partes y luego, o sea, generalidades abajo y gobierno corporativo arriba. ¿Sí? Estructura que está dentro de COVID arriba y COVID abajo. ¿Sí? Y sí creo que les puse el manual COVID en la bibliografía, ¿no? Creo que sí. Pero simplemente, señores, entonces, ¿qué hacemos? ¿Les vemos arriba o les vemos acá? Si les vemos arriba no van a entender. No tienen las bases, pues, porque recién me están poniendo las generalidades. ¿Sí? ¿Dónde prefieren? Abajo. ¿Sí? ¿Estamos? Y entonces en el momento que lleguemos aquí vamos a ver todo el modelo COVID. ¿Sí? Perfecto. Y luego sigue COVID, ¿no? Luego sigue COVID. Vamos a ver, jóvenes, NIA 16, NIA 1009 y NIA 401. ¿Sí? Marco normativo ISACA para la auditoría. Otra vez ISACA. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver esto. Únicamente las NIAs. En vez de poner marco normativo de ISACA, jóvenes, ¿saben qué es lo que debieron haber puesto? ¿Y qué es lo que yo pedí? Es de que veamos el marco normativo de las tecnologías de la información a nivel del Ecuador, porque ustedes están en el Ecuador. O sea, primero entendamos lo nuestro para luego ir a lo internacional. ¿Ya? Entonces, acá, ¿ustedes saben algo de comercio electrónico? ¿Tienen conocimiento certero de cómo funcionan las firmas electrónicas? ¿Saben cómo influencia, cómo impacta un mensaje de datos en una auditoría? Preguntita. ¿Un correo electrónico será considerado como un papel de trabajo en una auditoría? Dependería si es que existe alguna firma, alguna disposición legal. Eso es lo que hay que estudiar. ¿Sí? Porque todo hoy se realiza a través de mensaje de datos, a través de correo electrónico. ¿Sí?
¿Saben lo que son o cómo funcionan los contratos electrónicos? Hoy hacemos compras y ya no firmamos contratos físicos, firmamos contrato electrónico. Inclusive aquellos que no tienen una firma electrónica, pero son contratos electrónicos. Si usted hace un contrato de un seguro para su auto, usted ya no va a la aseguradora a firmar el contrato. La póliza le llega a su correo electrónico. Y por el hecho de que no tiene firma, usted va a decir, esta póliza no sirve. No. La póliza de seguros, usted no va a la compañía de seguros con el dinero, con el cheque a pagarlo. Lo paga con una transferencia. Los servicios electrónicos, jóvenes. La facturación electrónica es un servicio electrónico. Estamos 100% seguros y conscientes. ¿Sabemos cómo funciona la facturación electrónica? No. No. Eso es lo que les sirve a ustedes como auditor, no el ISACA. La empresa eléctrica acaba de resolver que ya no nos va a enviar la factura a la casa. Electrónico. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Pago electrónico. ¿Y usted qué le dice como contador? ¿Sabe qué? Para registrar el pago del agua de luz tiene que traerme la factura original. Eso le está diciendo. Es más, jóvenes, ¿qué pasa con las facturas electrónicas en nuestras empresas? El contador imprime la factura electrónica. ¿Por qué? Respaldo. ¿Qué tal? Entonces, las tecnologías del manejo de la información me dice de que debo manejar documentos desmaterializados. ¿Qué significa la desmaterialización de documentos? Cero papeles. Pero ¿ustedes qué hacen? Materializan los documentos. Hasta lo que no deben. ¿Sí? Eso se maneja desde el concepto de la ley de comercio electrónico. Que ustedes deben dominar la ley de comercio electrónico, señoritas y señores. Eso no está acá. Ustedes deben dominar el Código de Economía Social de los Conocimientos, del registro de intangibles. Por ejemplo, ¿qué es para nosotros una marca? ¿Cómo subir el valor de los activos de una empresa a través de los intangibles? NIC 38. NIC 38. Diferencias entre el manejo de la NIC 38 y la NIC 16. Propiedad, planta y equipos. ¿Sí? Revisen un balance. A los contadores les da lo mismo poner NIC 16 y NIC 38. Así de fácil. Donde mejor suene, ahí va el registro. Solamente les hago una preguntita. El Windows, la licencia de Windows, que está en todos los computadores de la empresa, ¿es propiedad, planta y equipos? ¿Y por qué es un activo? Si no es suyo. ¿Sí? ¿Ah? ¿Por qué es propiedad, planta y equipos? ¿O por qué es diferido? ¿Ah? O sea que cuando usted arrienda una oficina, el contrato de arrendamiento le pone en propiedad, planta y equipos. No. Usted está arrendando. Del Windows usted tiene una licencia de uso, usted no es el dueño. ¿O cuando el señor Bill Gates le dijo que le vende? ¿Ah? ¿Qué tal? Pero así están las cosas. Aquí, señoritas y señores, debería mencionarse dentro de la normativa todo el tema de la protección de datos. ¿Sí? Porque bien nos pueden meter un juicio
cualquier ciudadano cuando le estamos llamando a hacer un cobro. Cuando la ley de protección de datos dice exactamente lo contrario. Entonces, como auditor, como contador, usted debe saber qué es lo que sí le corresponde hacer y qué no debe hacer para no caer en la violación de la intimidad. Solamente nos han contado de que ya no hay que hacer llamadas para cobrar ni los sábados ni los domingos, ni antes de las 8 ni después de las 5, ¿no es cierto? Solamente nos han contado. Jóvenes, finalmente, ¿saben cuánto le cuesta a una empresa hacer llamadas para cobrar una cartera que ya no es recuperable? ¿Sabemos qué atributos tecnológicos debemos tomar para castigar una cartera? No para dividir la cartera, no para castigar, para dividir la cartera. Tecnológicamente, ¿qué hacer? Lo único que nos han dicho, hay que dividir la cartera por montos y por antigüedad. Punto. ¿Sí o no? ¿Y el análisis de riesgo? Entonces vamos a ver estas, vamos a incluir aquí NIC 38 y NIC 16. Otra vez COVID, ¿no? ¿Sí? Y otra vez COVID. Proceso de auditoría informática. ¿Dónde debería estar el proceso de auditoría? En la semana 12 voy a ver el proceso de auditoría. O sea, para ver todo lo de acá, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que entender primero? Proceso. ¿Sí? Entonces, en esa semana que dice introducción, ahí vamos a introducir el proceso. Y además, jóvenes, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la auditoría informática, el proceso de la auditoría informática con cualquier proceso de auditoría? Si es el mismo. ¿Ah? Planificación, ejecución y dictamen o informe. Y alguien dijo, hay que incluir el seguimiento. En cualquiera, sea auditoría informática, sea auditoría de gestión, en cualquier tipo de auditoría esto no cambia. ¿Sí o no? El nuevo proceso de auditoría dice que las operaciones financieras están expuestas a riesgo. Y por eso se habla de los riesgos financieros, ¿verdad? Todo lo que ustedes hacen desde el punto de vista financiero es un riesgo. Todo lo que hacemos desde el punto de vista informático es un riesgo. Entonces, ¿cómo hay que ver hoy el proceso de auditoría? Ya no con la forma tradicional de la planificación, la ejecución y el dictamen. ¿Sí? Porque la norma, la NIA 500, que me habla de evidencias de auditoría, me dice que la auditoría hay que dividirlo en 3 fases. Identificación del riesgo. ¿Qué más? Valoración del riesgo y respuesta al riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el proceso de auditoría, pero ya no con la planificación, la ejecución y el dictamen. Vamos a ver el proceso de auditoría bajo el esquema, el modelo de auditoría bajo riesgos. Y dentro de esto vamos a ver cuáles componentes intervienen en la auditoría bajo riesgos en cada uno de estos elementos: identificación, valoración y respuesta. Porque además las empresas auditoras están aplicando este nuevo esquema, ¿no?
Porque además, jóvenes, si ustedes revisan una auditoría con el esquema tradicional, lo único que tienen es el informe de auditoría. No encuentran ni planificación ni ejecución. ¿Hacia dónde van? Directamente hacia los hallazgos. Así de fácil. ¿Sí, jóvenes? Entonces, vamos a ir por ahí. Segunda semana o después de la introducción, vamos a ver el proceso de auditoría. Las tecnologías emergentes en la auditoría. El blockchain, el machine learning, que es el aprendizaje, no sé para qué, pero ¿sí? La inteligencia artificial, sí, simplemente inteligencia artificial. ¿Sí, jóvenes? La inteligencia artificial en la auditoría. Herramientas informáticas para la auditoría. Ahí nos mandan a ver unos sistemas, unas aplicaciones, que dicho sea de paso solamente están vigentes por 30 días. Pues vamos a dejar ahí. Responsabilidades éticas en la auditoría informática, dice la semana 15. ¿Sí? Aquí lo que vamos a ver es algunas características que debe observar el auditor y cualquier persona que maneje información financiera respecto de qué se debe hacer y qué no se debe hacer con la información. Esto debería estar junto con delitos informáticos. ¿Sí? Y además que también ya es parte de COVID. Y para rematar, para concluir, jóvenes, casos prácticos y de aplicación. O sea, primero veo los sistemas, las aplicaciones, me salto una semana y luego voy a los casos de aplicación. Con los sistemas debería haber los casos de aplicación, ¿verdad? ¿Sí? Eso es, jóvenes. Esa es la lógica que vamos a utilizar. A propósito, tienen su primera actividad autónoma. ¿Ya lo revisaron? Es sobre los delitos informáticos. Entonces vamos a revisar. Ya están ahí enunciados, enumerados los delitos informáticos del Código Integral Penal. Van a buscar ustedes en la Fiscalía, en la página de la Fiscalía General del Estado, un delito, un caso de delitos por cada uno de los que se enumera acá. Ese va a ser su ejemplo. Y van a plantear algunas alternativas para evitar que esos delitos se cometan. Pero alternativas no desde el punto de vista informático. Alternativas desde el punto de vista financiero. ¿Estamos de acuerdo? Claro, los grupos, como les había mencionado. ¿Usted? No nos ha hecho nada de eso. Ustedes van a formar grupos de hasta 4 personas. ¿Sí? De hasta 4 personas. Si es que ustedes no ven empatía en sus grupos, pueden hacerlo de manera individual.
en determinadas circunstancias. Esto ustedes exponen, ¿no? Exponen el delito con todos los elementos que hay acá. Cuando se hacen en grupos, yo decido la persona que expone. ¿Sí? No es que ustedes deciden los grupos. ¿Quién va a exponer? Lo decido yo. Entonces a veces los compañeritos de los grupos solamente les acompañan para poner el nombre. Y coincidencialmente a esta persona que no trabajó, le toca exponer. Esa nota le va a afectar a todos. Entonces piensen bien antes de formar sus grupos. ¿Sí? ¿Para cuándo está prevista esta tarea? Para fines de noviembre. Jueves 30 de noviembre, ustedes... Jueves no tenemos clase, ¿verdad? No, al día viernes y viernes. Ya, entonces jueves entregan y viernes empezamos con la presentación. ¿Sí? Perfecto. Eso es todo, jóvenes. No sé qué tal les parece. Con los cambios de ediciones estaría bien. ¿Sí? Solo tengo 2 puntos. El primero, en cuanto a la parte electrónica, que bueno, se paga un poco más con tarjeta, eso no sé si me equivoco, estoy seguro que no. Creo que era una parte del SRI. Estoy más que seguro que era un recargo que le pone el SRI pero eso es solamente para el pequeño empresario. ¿Cómo se llama? Al emprendedor, me parece. No, ¿cómo es el facturador que le dicen DataFast? Pero no se llama DataFast. DataFast es la empresa que provee. Medianet y DataFast son las empresas que proveen el aparatito. Me olvidé el nombre. Sí, pero creo que es por ahí, o sea, el asunto ese del... No sé si me equivoco. No es por ahí, les comento. Yo tenía el servicio de DataFast antes de la pandemia, pero no es tanto así. Lo que pasa es que la empresa... A ver. ¿Se llama Verifone? ¿Verifone no es? No. Bueno, ya me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿El nombre del aparatito? Del hardware. El hardware O sea, DataFast es la empresa, pero es Verifone BX635, no sé si es. No es. O terminales. O Post son los, pero tienen un nombre. Post tarjetas de crédito inalámbrico. No tienen un nombre. Point of sale. Tiene un nombre sexy, ya me voy a acordar. ¿Ya? Inclusive hicimos un ejercicio. A ver, en el momento usted tiene 2 opciones: comprar el POS o alquilar el POS. ¿Sí? Si es que usted alquila el POS, usted paga un costo de alquiler y la empresa DataFast o Medianet le da a usted eso funciona con una línea telefónica. Entonces le da la línea telefónica, le da los rollitos los rollos de papel y le hace el mantenimiento del POS. Eso tiene un costo. Adicionalmente le cobran las transacciones. Usted tiene un número mínimo de transacciones y un costo mínimo mensual. Si usted no llega a ese costo mínimo y a ese número de transacciones, a una facturación mínima y a un número de mínimo de facturación, usted paga una penalidad. ¿Sí? Y adicionalmente le cobran un interés por el dinero que le entregan por anticipado al vendedor, o sea, al proveedor, al establecimiento, ¿verdad? De ahí se debita el costo del uso del dinero, pero no es más del 1% de lo que le cobra la empresa por la transacción. ¿Sí? Entonces, todos esos costos asociados, en el mejor de los casos, llegan al 2%.
¿De acuerdo? Pero para las empresas se debe hacer el análisis de costo-beneficio. ¿Sí? Porque usted se evita ir a hacer el depósito al banco. La única condición es de que el dinero de lo que usted vendió, el banco le acredita en 48 horas. O sea, usted no tiene el flujo de caja de inmediato. Pero ese es un riesgo que tiene que correr. Pero no existe nada del SRI. La política se pone el mismo establecimiento. Como por ejemplo, usted puede facturar 30 centavos. ¿Y sabe qué le dicen? Mínimo $10. No hay. Eso no hay en ningún lado. ¿Sí? Pero son los malditos paradigmas, de las empresas asesoradas por los financieros los que ponen estas barreras de entrada. Pero como ley no hay absolutamente nada. Más bien es conveniente. ¿Sí? Concluyo. ¿Recuerdan antes los peajes de Quito? En Guayasamín y en la autopista. Ya no hay tráfico, ¿verdad? Ya no hay cajeras. No hay dinero. ¿Sí? ¿Reemplazado por quién? Por la tecnología, por los tags, ¿no es cierto? Pero ¿quién tenía que intervenir en el análisis de costo-beneficio o en el análisis de factibilidad financiera para introducir este nuevo mecanismo? El área financiera. ¿Sí o no? Para poder determinar ¿qué era más costoso? ¿Tenerlo lo que había antes de la pandemia o lo que hay ahora? Más costoso lo que había antes, ¿verdad? Exacto. Solamente los costos de cajero. Ya, perfecto. Pero ¿qué es lo de guardia también? Exactamente. ¿Sí? Las molestias de la bueno, una cantidad de situaciones que se minimizan con la introducción de la tecnología. Pero hay que ir al punto financiero, ¿cierto? ¿Sí? Ya no hay cajeras, ya no hay guardias, ya no hay las camaritas y todo lo demás. Yo hice un análisis del cambio en la autopista General Rumiñahui. ¿Sabe qué pasa? Que era mejor el sistema anterior, porque perdieron todo el control. ¿Sí? No todos los autos tienen el tag. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Antes tenía el dinero contante y sonante, ahora ya no lo tiene. Y la gente no paga. Entonces hay una cartera vencida demasiadamente alta. Interesante hacer una auditoría de esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero los financieros no dicen absolutamente nada, no plantean mecanismos para evitar la cartera vencida. Entonces, a estas personas que le sacaron de acá, debieron haberles puesto ¿a qué? Hacer un seguimiento. Por lo menos hacer un seguimiento. La solución es tecnológica también. Los vehículos se matriculan cada año, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debieron haber hecho? Un convenio con la agencia de tránsito. Que las pasadas que usted no pagó durante un año o durante todo el tiempo que hay gente que no ha pagado desde que se instaló el servicio. La gente que no ha pagado, que no ha comprado el tag, debe cobrarse ¿cuándo? En el motivo. ¿Sí?
pero no se plantean soluciones. Entonces resulta, y no se vayan a sorprender, que cualquier momentito nos chantan nuevamente las cabinas. Entonces ahí hay que hacer que funcionen estas manos invisibles. Pero se supone que cuando ahí les ponen el sensor para el TAC, también está la cámara ahí, se supone que eso maneja. Le graba la cámara. Ajá. Claro. Y le cargan automáticamente la multa en la agencia nacional. No. Le mandan un correo diciendo debe tanto, pague o le lleva a juicio. ¿Y qué hago con el correo? Entonces, no pasa nada. Claro, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, o por lo menos poner unas señales de alerta, de alarma, alguna cosa, pero no pasa nada. Simplemente la cartera vencida se incrementa. Entonces el sistema tecnológicamente bien, pero económicamente mal. ¿Sí? Perfecto, jóvenes. Entonces nos vemos el día martes y ya empezamos, ¿no? Gracias.